empezar con esto. Muy bien. Vamos a hablar acerca del tema de materia como nuestro primer tema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros sabemos acerca de la materia? ¿Qué es lo que nosotros conocemos acerca de la materia? Entonces, la materia, ya por tus definiciones de colegio, tú sabes que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ahora, ¿qué significa que ocupe un lugar en el espacio? El que tú digas que ocupa un lugar en el espacio significa que ésta debe de presentar masa y volumen. ¿Ok? Todo aquello que tenga masa y volumen va a ser considerado como materia. ¿Estamos bien? Ahora, esto de aquí, esta materia, tiene una característica primordial que se encuentra en constante transformación. Es decir, la materia no es estática, la materia siempre se está transformando y esa es una de las características importantísimas acerca de la materia, que la materia nunca está de manera estática, la materia no puede estar sin transformarse en un tiempo. Un claro ejemplo de eso somos nosotros, que nacemos, nuestra talla aumenta, nuestro sistema muscular, nuestra voz cambia, pero a medida que también ya vamos avanzando en los años, ya nuestro organismo empieza a decaer, los huesos empiezan a descalcificarse, algunas personas empiezan a tener algunos problemas musculares, entonces la materia ya empieza a transformarse en su etapa final de repente, ¿no? O sea, esa es una característica importantísima de la materia. Ahora, nosotros siempre que hablamos de materia, tenemos que conversar de dos términos, de un término conocido como masa y un término conocido como peso. Y tenemos que aprender a diferenciarlo, aunque nosotros en nuestra vida diaria de repente lo nombremos de manera incorrecta, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es la masa? La masa representa una cantidad de materia, ¿ok? Esta se mantiene constante. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de masa, nosotros estamos hablando de una cantidad de partículas, una cantidad de materia. Por ejemplo, imagínate que nosotros tenemos esos tres plumones. Estos tres plumones son materia. Si yo me voy de viaje con estos tres plumones, no sé, me voy ahora que ya se aperturaron los viajes, me voy de repente, no sé, a Francia y en mi maleta llevo estos tres plumones, ¿qué es lo que espero yo obtener cuando yo llegue a Francia y abra mi maleta? Espero tener tres plumones. Los plumones no se aparean, ¿no? No va a ser que voy a llevar tres plumones y voy a obtener 10 plumones. Entonces, esta cantidad de materia es fija. Esta cantidad de materia no es que yo llego a Francia y ahora solo encuentro dos plumones porque un plumón murió, ni mucho menos que los tres plumones se aparearon y ahora tengo 5 plumones. No, esta cantidad de plumones, como me representa una cantidad de materia, que en este caso son 3, entonces esto es una cantidad de materia, esto es masa. Por lo tanto, la masa se mantiene constante. La masa no tiene por qué aumentar ni disminuir, siempre tiene que mantenerse constante. Ahora, ¿eso qué significa? De que su valor no depende de la ubicación geográfica, en donde sea tomada la medida, Claro, como la cantidad de materia no se va a alterar, porque no se va a alterar, la cantidad de materia no se va a alterar, entonces si yo tomo su medida acá en Lima, o lo tomo en Londres, o lo tomo en Tokio, su valor siempre va a ser el mismo, porque la masa se mantiene constante. Ahora, en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad que nosotros manejamos para la masa? El sistema internacional me exige de que la masa debe de medirse en kilogramos
y que el sistema o el instrumento de medida, ¿cuál es el instrumento de medida de la masa? Nosotros sabemos que esta es la balanza. Listo. Entonces, no hay que confundir cuando nosotros hablamos de masa con peso, porque ahora vamos a definir qué es el peso. A ver, ¿qué cosa es el peso? ¿Cómo definimos el peso? Ya definimos la masa, ahora definamos el peso. ¿Qué cosa es el peso para nosotros? Te contaré que la masa y el peso son de naturaleza diferente, no tienen ningún tipo de relación en común. El peso, vamos a partir definiendo que es una fuerza gravitatoria. Entonces, el hecho de que el peso sea una fuerza y la masa sea una cantidad, entonces ya estamos hablando de naturalezas diferentes. Porque el peso, al ser una fuerza, es un vector, por lo tanto tiene un módulo, tiene un sentido y tiene una orientación, ¿no es cierto? Sin embargo, la masa no tiene módulo, ni sentido, ni orientación, la masa simplemente es una cantidad. Entonces, masa y peso, desde el punto de vista de su naturaleza, son cosas diferentes. Ahora, es una fuerza gravitatoria, pero es variable. Es variable. Y ahora en un momento veremos por qué es variable, ¿no? ¿Qué diremos? Que su valor depende de la ubicación geográfica, su valor depende de la ubicación geográfica en donde sea tomada la medida, ¿no? En donde sea tomada la medida. ¿Y por qué? ¿Por qué el peso sí va a tener un valor variable? Y eso es obvio. Muchos de ustedes conocen, ya por su curso de física seguro, que el peso se calcula como masa por gravedad. Y entonces también es bien conocido que la gravedad tiene valores aleatorios, ¿no es cierto? La gravedad tiene valores diferentes. El valor de la gravedad es el valor que depende de la ubicación geográfica en donde nosotros la tomemos. Nosotros sabemos que el valor de la gravedad en los polos y en el línea ecuatorial no es la misma. Entonces, nosotros sabemos que la masa es constante, la masa no va a variar, pero sin embargo sabemos que la gravedad sí es variable. Entonces, si yo multiplico un valor constante por un valor variable, es definitivo que el peso me tiene que salir variable. Entonces, el peso es variable debido a la gravedad. ¿Ok? Muy bien. Su unidad en el sistema internacional, al ser una fuerza, es el Newton. ¿Ok? Y su instrumento de medida es el dinamómetro. Muy bien. Es el dinamómetro. Para medir el peso, nosotros tenemos que utilizar un dinamómetro. Para medir la masa es que utilizamos una balanza. Listo. Entonces ya tenemos definido conceptualmente la masa y el peso. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, ya podemos empezar a conversar acerca en sí de las propiedades de la materia, ¿no es cierto? Vamos a empezar a hablar ahora sí ya de la materia. Vamos a hablar ahora acerca de sus propiedades. Vamos a ver acerca de las propiedades de la materia, ¿sí? Perfecto. ¿Qué podemos decir al respecto de las propiedades de la materia? ¿Qué podemos decir nosotros acerca de las propiedades de la materia? Muy bien. ¿Qué cosa es una propiedad? Una propiedad es una característica. Entonces, la materia definitivamente presenta características. Estas características pueden hacer de que yo identifique directamente a la materia.
pero también pueden ser de que estas no la identifiquen, simplemente me muestren algo peculiar de ellas. Entonces, estas se van a dividir en dos grupos. Primero vamos a ver la más sencilla, ¿ok? Que son, por ejemplo, las propiedades del tipo extensivas. Las propiedades extensivas, y es más, la podemos comparar ya de frente con las propiedades intensivas, que son el otro tipo que las relaciona. Muy bien. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre las propiedades? Disculpen si les estoy dando por aquí. A ver, vamos a ver acá. Solo para diferenciarlas. ¿Cuál podría ser la diferencia que existe entre las propiedades intensivas y las propiedades extensivas? Entonces, diremos que la propiedad extensiva, es aquella propiedad que depende de la cantidad de materia. Son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia. En cambio, la intensiva, simplemente diremos que no depende de la cantidad de materia. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que una propiedad depende de la cantidad de materia y cómo es que una propiedad no depende de la cantidad de materia? Ya mira, las que dependen de la cantidad de materia hacen referencia a que si se tiene más materia, la propiedad es más intensa. Por ejemplo, esta es una propiedad a la que las mujeres le tienen temor, ¿no? Es el peso. Específicamente es la masa, ¿no es cierto? Las mujeres van al gimnasio muchas horas para perder masa, que ellas según las traducen en peso. Pero ¿cuál es la historia? La historia es que si esta señorita come demasiado, ¿no? Se come su pollo a la brasa pues 2 veces por semana, come arroz chaufa, en la noche cena más que en el almuerzo, toma full gaseosa. Entonces definitivamente esta señorita en su organismo va a ingerir demasiada masa, demasiada materia. Como ella está ingiriendo demasiada materia, entonces la propiedad masa está disminuyendo o está aumentando. Ella está ingiriendo demasiada masa, demasiada materia. Por lo tanto, la masa va a aumentar. Más materia, más masa. Y si hay más masa, hay más peso. Por lo tanto, tengo una pregunta. ¿La propiedad masa y peso dependen o no de la cantidad de materia? Mucha materia, mucha masa. Mucha materia, mucha masa, mucho peso. Conclusión. Las propiedades extensivas son propiedades que al aumentar la materia aumenta la propiedad. Sin embargo, las propiedades intensivas, así tú aumentes la materia o la disminuyas, no va a desaparecer la intensidad, va a seguir siendo la misma. ¿Estamos bien? Por ejemplo, vamos a hablar por acá. Un detallito nada más para empezar a hacer los ejemplitos es que como las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, se dice que son aditivas. O sea, son propiedades que se pueden sumar. Sin embargo, las que no son aditivas, las propiedades intensivas. ¿Qué significa eso? Que estas propiedades no se pueden sumar. Entonces vamos con algunos ejemplitos. Por ejemplo, ¿no? A ver, tenemos más materia, tenemos más masa. Si tenemos más masa, tenemos más peso. Si tenemos más peso, tenemos más inercia. Si tenemos más peso, tenemos más fuerza. Ajá. Si tenemos más masa, tenemos más energía. Ahora, acá, el terror, ¿no? El terror. Si tenemos más masa, tenemos más longitud. La ropa, la caderita más grande. Si tenemos más longitud, tenemos ¿qué cosa? Más área. Ajá. Y si tenemos más área, tenemos más volumen. ¿No es cierto? Ahí está. Y así podemos continuar con todas esas propiedades. Pregunta, ¿estas propiedades que yo acabo de nombrar acá son o no son propiedades que dependen de la cantidad de materia? Claro que sí.
más materia, más propiedad. Sin embargo, las propiedades intensivas habíamos comentado que eran propiedades que no dependían, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura que puede ser de fusión o ebullición, ¿no? La pregunta es, ¿a cuánto hierve un litro de agua? ¿A cuánto hierve un litro de agua? Un litro de agua hierve a 100 grados Celsius. ¿A cuánto hierve 2 litros de agua? 100 grados Celsius. 3 litros de agua, 100 grados Celsius. 4 litros de agua, 100 grados Celsius. O sea, al agua no le importa si tengo 100 litros o si tengo 1 litro. Su temperatura siempre es la misma. Propiedad intensiva. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos el color, el sabor, el olor. ¿No es cierto? ¿Qué otra propiedad también es intensiva, que no depende de la cantidad de materia? Una muy importante, que es la conductividad eléctrica, por ejemplo. Y así seguimos con eso. Ahora, hay una forma práctica que a ti te va a ayudar a definir esto, ¿no? Una observación que la voy a poner aquí de manera general, ¿ya? Porque ya no vamos a hablar más de esto. Una observación. Esta propiedad es una forma práctica, no es algo demostrado analíticamente. Definitivamente tampoco es una ley, simplemente es una forma práctica. Así que tenemos que tener bastante cuidado con esto. La forma práctica me dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo la división de dos propiedades extensivas, el resultado va a tener que ser una propiedad del tipo intensiva, ¿ok? Pero acá siempre tengo que aclarar esto porque a veces tengo alumnos que son amantes de las matemáticas, pero creo que están más perdidos. ¿Por qué? Porque obviamente aquí no se cumple lo contrario. Ojo, no vayas a pensar que según tus descubrimientos matemáticos, una propiedad extensiva es el producto de una intensiva con una extensiva. No vayas a pensar que el producto de ellas dos me va a dar una extensiva. No, eso no se cumple. Tampoco se cumple que una propiedad extensiva es la división de dos intensivas. Tampoco se cumple eso, ¿eh? Lo único que se cumple es esta cosa que está acá. Nada más, ¿ok? Y esa cosa me dice que la división de dos extensivas me da una intensiva. Por ejemplo, la famosa densidad. La famosa densidad. Muchos chicos en sus colegios les han enseñado que cuando una fórmula dice densidad, masa sobre volumen, entonces en sus colegios, yo no sé quién les habrá enseñado matemática, pero piensan que como la densidad es masa entre volumen, entonces dicen, entonces la densidad depende de la masa y depende del volumen, lo cual es incorrecto. Eso no es así. Eso no es así. Primero que esto no es álgebra, para que me hables de una función de x igual a x al cuadrado más 2. No. Esto no está dependiendo de la masa ni del volumen. La densidad es una propiedad que no depende ni de la masa ni del volumen. Es una propiedad que depende de la temperatura. Profesor, ¿pero dónde aparece la temperatura? Es que no es la única forma de densidad. Hay otras fórmulas de densidad en donde sí está introducido la temperatura. Y entonces, si no depende de la masa ni la temperatura, ¿de quién depende? Disculpe, si no depende de la masa y el volumen, depende de la temperatura. Pero siempre la pregunta es esta, ¿no? Profesor, pero la densidad es masa entre volumen, depende de la masa, entonces la densidad es extensiva. No, no es extensiva. Y entonces una manera práctica, coloquial, me alegrona de poder reconocer esto, es simplemente haciendo esta división justamente, ¿no? Que la masa es una propiedad extensiva, ok, la voy a poner así, es una propiedad del tipo extensiva y el volumen también es extensiva. Por lo tanto, si yo tengo la división de dos propiedades que me están dando extensivas, es evidente esperar que esta propiedad llamada densidad tiene que ser una propiedad del tipo intensiva. Ahí está. Eso te puede ayudar de repente. Y una observación más es que todas las propiedades específicas son intensivas. Ya está. Ya, eso tienes que tenerlo. Ahora, por ahí dirán, no, profesor, ¿qué propiedad específica? Cualquier cosa que diga específica.
La más clásica, calor específico, por ejemplo, en la física, ¿no? El calor específico, lo que ves en tu tema de calorimetría. Otro súper utilizado, el peso específico. Entonces, cualquier propiedad que tenga el término específico, tú asumirás que es una propiedad del tipo intensiva, ¿ok? Listo. Entonces, con esto ya hemos terminado nuestra primera pizarra, que es la definición de materia, la masa, el peso y la propiedad extensiva con intensiva. Ese es el primer grupo. A continuación vamos a ver lo segundo, que vendría a ser la propiedad física y la propiedad química, ¿ok? Listo, entonces te dejo para que le des una copiada a esta pizarra. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver ahora lo que vendrían a ser las propiedades físicas. Y de la misma manera como en el caso anterior, las vamos a comparar con las propiedades químicas. Ok, son esos dos grupos, propiedades físicas y propiedades químicas, ok. Entonces, ¿cómo se analiza una propiedad? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo es que nosotros vamos a analizar una propiedad? Mira, las propiedades solamente se observan y se miden, nada más. Entonces diremos, una propiedad es física cuando al ser medida u observada, no cambia la composición de la materia. Ahora, acá hay una palabrita medio extraña que tenemos que aclarar, ¿no? Dice, al ser medida u observada, no cambia la composición de la materia. Esta palabrita que de repente a ti se te hace un poco extraña, lo que nos trata de decir es que a la materia no le pasa nada, pero no le pasa nada en el sentido de su naturaleza, de su estructura interna, de su identidad. ¿A qué me refiero? Nosotros, por ejemplo, podemos tomarte la temperatura, te decimos, ¿no? A ver, muchacho, abre la boca, tu termómetro. Después de 10 minutos, retiramos el termómetro. Estamos midiendo la temperatura y al sacar el termómetro la voy a observar. Pregunta, por medir y observar la temperatura, ¿te pasó algo a ti? ¿Se alteró tu materia? ¿Cambiaste? ¿Sucedió algo? No, simplemente no pasó nada. Y es porque las propiedades físicas, al ser medidas o observadas, no alteran la composición de la materia. Es decir, no le pasa nada a la materia, sigue igual. Sin embargo, las propiedades químicas sí son al contrario. Al ser medidas u observadas, cambia la composición de la materia. ¿Qué sucede? Te vuelvo a repetir, la palabra composición tiene varios sinónimos. En muchos textos preuniversitarios y de repente en muchos textos universitarios tú vas a encontrar diferentes palabras. Por ejemplo, hacen referencia a la composición interna, hacen referencia a la estructura interna, hacen referencia a la identidad o a la naturaleza. ¿Qué me quiero decir? Que yo te puedo decir, al ser medidas observadas cambia la identidad, la naturaleza, la composición interna, la estructura interna de la materia. Como 4 palabras que te van a decir lo mismo, ¿ok? Ahora, estas propiedades físicas son fáciles de observar. Como por ejemplo, de repente viene caminando una persona y decimos, oye, qué alto es, ¿no? ¿Qué tal longitud tiene? O de repente, oye, mira, Juanita es bien flaquita, ¿no? Poca masa. O de repente decimos, oye, mira, ve ese chico y esa chica, ¿qué tal cuerpo tienen? Dios mío, tienen bastante masa. Oye, mira, ese chico es bien blancón, ¿no? El color. Oye, mira, esa chica es bien morenita. Me hace recordar a mi prima que tengo del norte, bien morenita.
el color. Propiedades que se pueden observar fácilmente son propiedades físicas. Sin embargo, las propiedades químicas son propiedades que no se van a poder observar fácilmente. Son propiedades que son intrínsecas de la materia, propiedades que la materia no te las va a mostrar fácilmente. Por eso que para que yo pueda observar o medir una propiedad química, yo voy a tener que atacar a la materia. Este ataque va a ser tan agresivo que lo que va a hacer es que la composición de la materia cambie, ¿ok? Por ejemplo, propiedades físicas, facilísimo. Primero, la temperatura, ¿no? Cuando tú mides la temperatura no pasa nada. Igual, la masa, el peso, ¿qué más? La longitud, ¿no? Cuando mides la talla, por ejemplo, el volumen, ¿no? ¿Qué más? La densidad, el color, el sabor, el olor, por ejemplo, ¿no? Color, sabor, olor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que todas estas propiedades, temperatura, masa, peso, longitud, volumen, densidad, color, sabor, olor, son propiedades que yo puedo tomar a la materia y las puedo medir y no las voy a alterar? Claro, son propiedades que no me alteraría la materia. Sin embargo, ¿qué pasaría ahora si yo quiero tomar propiedades químicas? Por ejemplo, quiero saber si un combustible arde fuertemente o arde levemente. Como por ejemplo, no es lo mismo que yo queme un pedazo de tela con querosene a que yo intente quemarlo con alcohol. Los dos son combustibles. El querosene y el alcohol son combustibles, pero como tú te darás cuenta, el querosene tiene un poder calorífico mayor, el alcohol tiene un poder calorífico menor. Entonces imagínate que yo quiero ver si es que el alcohol es capaz de poder quemar un colchón. Entonces lo que voy a analizar es una propiedad llamada combustibilidad. Quiero medir una propiedad que se llama combustibilidad. Entonces quiero saber si el querosene arde más fuerte que el alcohol. Entonces agarro querosene, agarro alcohol, mojo dos telitas, uno con alcohol, uno con querosene y lo enciendo. Entonces voy a observar. Observo que la del querosene genera una llama muy fuerte. Sin embargo, observo que la del alcohol genera una llama muy débil. Ahora empiezo a medir el tiempo. Observo y voy a empezar a medir que el tiempo con que se quema se genera la combustibilidad. En el querosene destruyó la tela en 30 segundos. Sin embargo, con el alcohol todavía el fuego está como 3 minutos y no se quema nada. Entonces, estoy midiendo y observando, pero una vez que acaba todo eso, yo te digo, oye, devuélveme mi alcohol y devuélveme mi querosene porque me falta para hacer mis cosas. ¿Tú me podrás devolver el alcohol y me podrás devolver el querosene? Ya no, porque lo quemé. ¿Por qué lo quemé? Porque quería ver qué tan combustible era esto. Quería analizar la combustibilidad. ¿Te das cuenta que esa propiedad yo no la podía ver simplemente, sino que tenía que prender el material para poder observarlo? Igual que la combustibilidad, tenemos otra propiedad que es la oxidabilidad, que son propiedades de los metales. Por ejemplo, si a ti te traen un pedazo de metal, tú no le preguntas al metal y le dices, oye metal, ¿tú te oxidas rápidamente? Tú no le dices eso, tampoco el metal te lo muestra. Tendremos que atacar al metal de repente con ácidos, tendremos que atacar al metal en un ambiente salino, agua con sal, y después de un momento determinado, un par de horas, un par de días, el metal se verá tan atacado que empezará a oxidarse. Mira, para que él me muestre la propiedad oxidabilidad, o sea, para ver si se oxida o no, yo he tenido que atacarlo y al momento de oxidarse ya cambia la naturaleza. Porque una vez que el material se oxide, ya no hay forma de que yo le diga, ya material, no te preocupes, ahora regresa a tu estado inicial. Imposible. Ya cambió la estructura. ¿Ok? Oxidabilidad, tenemos también la toxicidad, la corrosividad, ¿no es cierto? Tenemos la fermentabilidad. Tenemos la fermentabilidad, tenemos la acidez y también etcétera, ¿no? Listo. Entonces, lo que yo quiero que quede bien claro es eso, que una propiedad física es cuando al ser medida u observada
no le pasa nada a la materia. Sin embargo, una propiedad química, al ser medida u observada, va a cambiar la estructura de la materia. ¿Ok? Perfecto. Ahora, una pequeña observación acá. Una pequeña observación. Las observaciones son importantes. Hay una observación importantísima acá, que es la siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que la materia tiene propiedades que la voy a clasificar en dos grupos, ¿no? Como lo hemos clasificado desde el momento en que estábamos comentando de ellas. Hay una propiedad que puede ser física y hay una propiedad que puede ser química. Física y química. Listo. Ahora, claro, nosotros también sabemos que las propiedades pueden ser intensivas o extensivas. Ahora, las propiedades físicas, te comentaré, pueden ser tanto intensivas o extensivas. Eso no hay problema. Por ejemplo, ¿no? Puedo tener una propiedad intensiva, puede ser una propiedad intensiva, como ¿quién, por ejemplo? Como la temperatura. O puede ser una propiedad extensiva, como ¿quién, por ejemplo? Como la masa. Recuerda que para tomar la masa y la temperatura, yo no necesito alterar a la materia, por lo tanto son propiedades físicas. En tanto, la temperatura es una propiedad intensiva y en tanto la masa es una propiedad extensiva. Entonces, las propiedades físicas pueden ser intensivas o extensivas. Sin embargo, las propiedades intensivas solamente pueden ser ¿de qué naturaleza? Solamente pueden ser intensivas. Esa es una observación importantísima. Ahora, esto también hay que entenderlo bien. Generalmente acá los chicos de la emoción lo comprenden mal. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que si yo llego a averiguar que una propiedad es química, entonces automáticamente pasa a ser intensiva. Yo no estoy diciendo que si una propiedad es intensiva, entonces es química, porque si una propiedad es intensiva, también puede ser física. Lo que yo estoy diciendo es que si yo ubico una propiedad química, como la combustibilidad, oxidabilidad, toxicidad, corrosividad, fermentabilidad, acidez, si yo encuentro alguna de estas propiedades, entonces aparte de ser químicas, también las voy a considerar como intensivas. ¿Ok? Mira la flecha va de arriba hacia abajo. Si yo encuentro química, entonces también debe ser una propiedad del tipo intensiva. Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo no estoy diciendo que, si la propiedad es intensiva, entonces también es química. Mentira, porque si es intensiva puede ser física. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien claro. Si la propiedad es química, entonces también es una propiedad intensiva. Tengan en cuenta esa observación. Listo. Tenemos acá las propiedades. Ahora lo que vamos a hablar es justamente dónde es que nosotros observamos estas propiedades, por ejemplo. Estas propiedades nosotros las vamos a observar en los famosos procesos, cambios o fenómenos. Procesos, cambios o fenómenos. ¿Qué cosa es un proceso? ¿Qué cosa es un cambio? ¿O qué cosa es un fenómeno? Entonces, lo primero que yo tengo que definir es esto. ¿Ok? Esto es lo primero que yo tengo que definir. ¿Qué cosa es un cambio, un fenómeno o un proceso? ¿Qué es un proceso? A ver, ustedes que ya de repente por ahí han postulado ya alguna vez, a ustedes les han definido lo que es un proceso de admisión. ¿Qué es un proceso? ¿Cómo podemos definir nosotros un proceso? Porque justamente esa palabra es la palabra clave para que nosotros podamos diferenciar los procesos de las propiedades. Porque te contaré que nosotros tenemos acá propiedades físicas, propiedades químicas, y acá tenemos fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los alumnos generalmente lo confunden, pero no es lo mismo. ¿Qué cosa es un proceso? Un proceso es un conjunto de acciones. Entonces pondremos acá, conjunto
de acciones. Listo, suficiente. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo un proceso, entonces cuando yo analizo un proceso, no solamente voy a medir o voy a observar lo que es una propiedad. Una propiedad, para analizar una propiedad, yo solo mido y observo, no hago nada más. En cambio, cuando yo analice un proceso, cambio o fenómeno, no solamente voy a medir y voy a observar, sino que voy a hacer un conjunto de acciones a la materia. Muchos pasos. Ahora, este fenómeno puede ser un fenómeno químico, puede ser un fenómeno químico, ¿ok? Lo pongo en ese orden porque a continuación vamos a ver algo interesante. Puede ser un fenómeno químico, entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener un fenómeno químico? Nosotros vamos a tener un fenómeno químico cuando, al procesar, así tenemos que definir esto, al procesar la materia, diremos que cambia su naturaleza. Al procesar la materia, cambia su naturaleza. ¿Qué significa eso? Que cuando yo le haga un conjunto de acciones a la materia va a cambiar su naturaleza, o lo que también nosotros habíamos comentado como identidad, ¿te acuerdas o no? Composición, lo voy a poner todo para que lo tengas, ¿ya? Composición o estructura interna. Cualquiera de esas palabras, al final me representan lo mismo. Ahí está. Cambia la naturaleza, que es lo mismo decir identidad, estructura o composición interna. Por ejemplo, cuando nosotros generamos lo que se conoce como la combustión. Ahora, acá hay una observación importante. Una cosa es que yo te diga combustión y otra cosa es que yo te diga combustibilidad. El proceso, el conjunto de acciones que se realiza se llama combustión. La propiedad que yo quiero observar se llama combustibilidad. El conjunto de pasos se llama oxidación. El conjunto de pasos que yo tengo que hacer se llama oxidación. La característica o propiedad que yo quiero analizar se llama oxidabilidad. El conjunto de pasos se llama corrosión. La característica o propiedad se llama corrosividad. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos la fermentación, por ejemplo, ¿no? La fermentación. Tenemos, por ejemplo, la digestión. Tenemos, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿sí o no? La fotosíntesis. ¿Qué más tenemos? Tenemos la respiración celular. La respiración celular, ¿no? Ahí cuando el oxígeno entra y la mitocondria hace todo su trabajo y toda esa historia. Tenemos, por ejemplo, la cicatrización. Cuando tenemos una herida y el tejido empieza a reconstruirse, cicatrización. Tenemos, por ejemplo, también, ¿qué cosa? Tenemos la descomposición, ¿no? Si tú te das cuenta, etcétera. En todos esos procesos se va a dar un cambio en la naturaleza, ¿no es cierto? Quería aclararte simplemente esto. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, cuando la abuelita, muy buena ella, ¿no? Vienen sus hijitos a visitarla, de repente la abuelita, especialmente las abuelitas norteñas, ¿no? Y les van a preparar su famosa chicha de jora. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La abuelita tan linda pone a hervir el maíz de tal manera que con la ebullición va a obtener la glucosa del maíz, el azúcar. Y entonces cuando esta glucosa sea encerrada en un recipiente con aire, porque nuestro querido aire contiene bacterias, nuestro aire tiene bacterias, virus, un montón de cuerpos que van a empezar a degradar esta glucosa. Luego de un tiempo, esta se va a convertir ¿en qué? En alcohol, tu famosa chicha de jora. Y entonces ingresó glucosa, empezó el proceso de degradación y ahora tenemos lo que es un alcohol.
fermentación es un fenómeno, proceso o cambio químico. ¿Ok? Ahora, así como tenemos un cambio químico en donde hay un cambio en la naturaleza, también tenemos lo que vendría a ser un cambio físico, que por su propia definición tendría que ser todo lo contrario, a lo que nosotros conocemos como cambio químico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Simplemente de la misma manera, ¿no? Al procesar la materia, ¿no es cierto? Al procesar la materia, no cambia. No cambia, ¿qué cosa? Su naturaleza. Listo, no cambia su naturaleza. ¿Cómo es eso? Fácil, pues. Por ejemplo, ¿no? Un fenómeno o un cambio, un proceso conocido son las deformaciones. La deformación, por ejemplo, ¿no? Tú conoces dos. Hay una que se llama ductibilidad. ¿Esta deformación es en qué? Esta deformación es en hilos. Pero también tenemos otra conocida como la maleabilidad. La maleabilidad vendría a ser la deformación, ¿pero en qué? ¿En qué? En láminas. Yo tengo una pregunta. Cuando se hace una deformación, cuando nosotros deformamos un metal, ¿alteramos la composición o simplemente estamos modificando la forma? Porque, ojo, una cosa es modificar la forma y otra cosa es modificar la naturaleza. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tu abuelo tan lindo él, te regaló, te heredó, ¿no? Te heredó un bloque de oro. Ahí está. Un bloque de oro. Mira, hijo, oro, ¿ah? Oro, no la bisutería que te venden a ti, oro. Ahí está. Ese oro de repente el abuelo te dejó en herencia y acá hay medio kilogramo de oro. Para ese oro no te sirve así de nada, pues, ¿no? Porque no lo puedes lucir, de repente lo puedes guardar en el banco, pero de repente si tú lo quieres lucir no te vas a colgar el bloque de oro en la oreja. Entonces lo llevas al joyero, y el joyero le va a hacer una serie de procesos de tal manera que ahora, lo que a ti te va a entregar ya no es un bloque de oro, sino que lo que te va a entregar ahora son aretes. De repente te va a entregar collares. Pero la pregunta del millón es, ¿son collares de plata o sigue siendo oro? Sigue siendo oro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el joyero? El joyero agarró el bloque de oro y lo ha transformado. El joyero agarró el bloque de oro, lo ha limado, lo ha fundido, lo ha pulido, lo ha moldeado, ha grabado encima de él lo que se llama acuñar, le ha dado la forma, le ha inscrito tus iniciales, ha hecho un montón de cosas. Pero la pregunta es, ¿cambió la forma? Era un bloque, ahora son aretes, collares, anillos. ¿Pero la naturaleza cambió? No, al inicio era oro y al final, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo oro. Por lo tanto, el señor, el joyero, aplicó un proceso físico, hizo un conjunto de acciones sobre la materia, cambió la forma, pero no modificó la naturaleza. Esos son procesos, cambios o fenómenos físicos. Incluso vamos a hablar ahorita en la siguiente pizarra de uno de los más importantes. Ya habíamos dicho que la deformación es un proceso físico. Otro proceso físico es, por ejemplo, la dilatación, cuando aumenta el volumen, pero se mantiene la naturaleza. Y otro mucho más importante que vamos a hablar ahorita en la siguiente pizarra son los cambios de estado de la materia. Todos los cambios de estado de la materia son procesos físicos, ¿ok? Listo, te dejo para que le des una copiada. Vamos a continuar y entonces tenemos que recordar también que un proceso químico físico eran ¿quiénes? ¿Te acuerdas o no? Eran los cambios de estado de la materia. Entonces, todos los cambios de estado de la materia son considerados
procesos físicos. Entonces, ¿qué procesos o qué cambios de estado conocemos? Vamos a colocar los más importantes. Vamos a recordar un poco acá nuestro colegio, ¿no es cierto? Porque esto de acá se veía en colegio. Vamos a ver por acá. Muy bien, vamos a recordar un poco de nuestro colegio. Y listo. Tenemos por acá sólido, yo creo que eso está claro, igual lo voy a colocar. Él es sólido, él es líquido y él es gaseoso, ¿no? Yo creo que eso está claro. Los tres estados de la materia, ¿ok? En el planeta Tierra, ¿no es cierto? Listo, entonces, ¿cómo se le llama al cambio que se generaba cuando tú ibas de sólido a líquido? A esto se le conocía como la fusión. Entonces la fusión es un cambio de estado, es un proceso físico, porque él es sólido, es agua sólida, y cuando se genere la fusión voy a seguir teniendo agua líquida, ¿ok? Ahora, cuando yo vaya de líquido a gas, voy a tener lo que se conoce como la vaporización, ¿no? Listo. Y ahora, si yo voy en forma directa, si yo voy de forma directa, si yo voy de forma directa de sólido a gas, ¿cómo se llamaba eso, por ejemplo? Eso se llamaba la sublimación. Ahora, solo para nombrarlo, porque son muy características estas preguntas, hay dos sustancias que sufren sublimación que son muy conocidas. Una es la naftalina y el otro es el famoso hielo seco, ¿no? Que al final simplemente es dióxido de carbono, pero en estado sólido. Listo. Ya está. Ahora, una pregunta más que tengo que hacer es la siguiente, y esta es una pregunta muy importante. La pregunta es, cuando yo voy de sólido a líquido y de ahí voy de líquido a gas, ¿el sólido necesita ganar o perder calor para llegar al líquido? El líquido necesita ganar o perder calor para llegar a gas. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, es evidente que para que un sólido se funda y pase a estado líquido, entonces en esta dirección el sólido tendría que ganar calor. Por lo tanto, todos los procesos que se generan en esta dirección, es decir, el proceso llamado fusión, sublimación o vaporización, son procesos en donde se tiene que ganar, ¿qué cosa? Calor. Y eso significa de que son procesos endotérmicos, ¿ok? Ahora, si yo voy en sentido contrario, ¿cómo se le llama cuando un gas, cómo se le conoce cuando un gas pasa líquido? A esto se le conoce con el nombre de la licuación. Licuación. Los gases se licúan. La observación que voy a colocar acá es cuando tú tienes un vapor. Cuando tú tienes un vapor y este vapor pasa líquido, a este proceso, ¿cómo se le llama? A esto se le conoce como condensación. Pero ojo, hay que saber diferenciar. Una cosa es gas y otra cosa es vapor. Cuando el paso es de vapor a líquido, estoy hablando de la condensación. Cuando el paso es de gas a líquido, se llama licuación. El famoso GLP, ¿has escuchado? El gas licuado de petróleo. El gas se tiene que licuar para llevarlo a líquido. Ahora, cuando yo voy en el sentido de líquido a sólido, a esto se le conoce como solidificación.
solidificación. Ahí está. Y el paso directo ahora de gas a sólido, ¿cómo se le conoce? A esto se le conoce como la sublimación inversa, o también se le conoce como la deposición. ¿Ok? Ahí está. Y ahora la pregunta que viene es obvia y la respuesta también es evidente. ¿Cómo va a tener que ser ahora el sistema por acá respecto al calor? ¿Se va a tener que ganar o se va a tener que perder? Vamos, esa es la pregunta directa que te haría. ¿Cómo sería ahora el sistema? Y la respuesta es evidentemente obvia, que si en el sentido de izquierda a derecha yo tenía que ganar calor, ahora para ir en retorno simplemente tendré que perder calor. Muy bien. Se tiene que perder o liberar calor. Por lo tanto, el proceso que viene de gas a sólido será un proceso denominado exotérmico. ¿Ok? Perfecto. Ahora, fusión, vaporización, sublimación, licuación, sublimación inversa, solidificación o condensación son cambios de estado, por lo tanto son procesos físicos. ¿Ok? Perfecto. Aprovechando que tenemos el gráfico, ahora quiero hablar acerca de las características que tienen cada uno de ellos, ¿no? Hablar algunas características que siempre son preguntas en los simulacros y en algunos exámenes de admisión. Algunas características evidentemente fáciles, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué requisito se debe de cumplir para que algo esté en estado sólido? ¿Qué requisito debería de cumplirse para que algo esté en estado sólido? ¿Por qué está en estado líquido y por qué está en estado gaseoso? Entonces, en los sistemas existen dos fuerzas. En los sistemas sólidos, en los sistemas líquidos y en los sistemas gaseosos existen dos fuerzas. Una fuerza que atrae moléculas, cuyo nombre lo da su propia naturaleza, fuerza de atracción o cohesión, y tenemos una fuerza que repele moléculas o partículas, que son las fuerzas de repulsión. Entonces, diremos lo siguiente. Nosotros, cuando tenemos las partículas de un sólido juntas, ¿por qué las partículas de un sólido están juntas? Simplemente porque la fuerza de atracción, que lo voy a colocar así, es mucho mayor a la fuerza de repulsión. Estas partículas que yo las voy a graficar acá de color azul, estas partículas se encuentran tan juntas que solo presentan un movimiento de vibración porque se encuentran muy juntas. Es más, el que estas partículas estén muy juntas hace de que el sistema sólido sea un sistema compacto. Se le llama un sistema compacto porque las partículas están demasiado juntas. El que estas partículas estén demasiado juntas es porque la fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Ahora, recordemos también que a esta fuerza de atracción se le conoce también con el nombre de fuerza de cohesión, que al final, ¿sabes quiénes son estas famosas fuerzas? Son las famosas fuerzas intermoleculares, que en algún momento las estudiaremos. ¿Cómo son las partículas en un sistema líquido? Estas partículas están cercanas, pero no juntas. ¿Y eso a qué se debe? A que la fuerza, ahora sí ya lo coloco de manera abreviada, cohesión, y la de repulsión, ¿qué característica tienen? Por si acaso no podemos decir que las fuerzas son iguales. Recuerda tú que la fuerza es un vector, ¿ya? Así que no te dejes guiar por tu sentido común. Un vector, si decimos que las fuerzas son iguales, si decimos que los vectores son iguales, yo puedo decir, entonces el vector es así y el vector es así, con su mismo módulo y todas sus características, mismo módulo, misma orientación, misma dirección,
Y entonces estas fuerzas de acá no se van a eliminar, porque son idénticas, son iguales. Entonces, cuando nosotros hablamos del estado líquido, no decimos que las fuerzas son iguales, sino que diremos que las fuerzas, tanto de cohesión y de repulsión, son fuerzas que están en equilibrio. Se dicen que las fuerzas están equilibradas, ¿ok? Lo que va a hacer de que las partículas no estén juntas, pero sí estas estén muy cercanas. Y justamente esos espacios que hay entre partículas, conocidas como intersticios, van a ser las responsables del movimiento que presenta el líquido, ¿no? La traslación del movimiento. Esa es la responsable. Ahora, ¿qué podríamos decir al respecto del gas? En el caso del gas, las partículas están muy lejanas o separadas. ¿Y eso a qué se debe? A que la fuerza de cohesión es mucho menor a la fuerza de repulsión. Aquí las partículas se repelen unas de otras. Entonces lo que hace que éstas se encuentren muy pero muy separadas. Y esto que trae como consecuencia que estén muy separadas son estos espacios gigantes que existen entre ellas. Estos espacios gigantes que existen entre estas partículas, mira, tremendo espacio que hay, eso trae consigo una característica de los gases. ¿Cuál? La vamos a nombrar en un momento. Vamos por acá. Ahorita la vamos a nombrar, tranquilo. ¿Qué podemos decir acerca de la forma y del volumen? Que son dos características importantes de los sólidos, líquidos y gases, ¿no? ¿Cómo es la forma de un sólido? La forma de un sólido es definida, o la forma cambia. Cambia la forma de un sólido, por ejemplo, este plumón es sólido, tiene forma de cilindro. Si este plumón yo lo introduzco en un recipiente cúbico, ¿va a adoptar la forma y el volumen del cubo o sigue siendo de esta manera? Sigue siendo de esta manera, por lo tanto diremos que la forma y el volumen, ¿cómo debe ser? Definidas. Definido y definido. No tiene por qué cambiar. Sin embargo, ahora cuando hablemos, por ejemplo, de un líquido, ¿qué podremos decir al respecto? Que la forma es variable, porque va a adoptar la forma del recipiente que lo contenga, pero sin embargo el volumen va a seguir siendo definido, porque el líquido no va a aumentar. Si tengo 1 litro de agua, siempre voy a seguir teniendo 1 litro de agua. No tiene por qué aumentar el volumen. En el caso de un gas, sí la forma es variable debido al recipiente que lo contiene y el volumen también es variable. Pero la pregunta es, ¿y por qué el volumen es variable? Por esta propiedad, por el espacio que existe entre las partículas. Debido a este espacio, debido a ese espacio que existe entre las partículas, yo al gas lo puedo comprimir. ¿Qué significa comprimir? Que le puedo reducir el volumen debido al gran espacio que existe entre esas partículas. Pero de la misma manera como lo puedo comprimir, también puedo aumentar el volumen. Lo puedo expandir. Estas dos características son, bueno, en estas sí, pues estas dos propiedades son únicas de los gases. Nadie más se puede comprimir ni se puede expandir, más que el gas. Ahora, algo que comparten en común estas, y con esto ya terminamos esto de las propiedades, algo que comparten en común ellos, es que tanto el estado sólido y líquido, es considerado estado condensado de la materia. ¿Qué requisito debe de cumplir para que un estado sea condensado? Que las partículas deben estar juntas o cercanas. Y otra característica importantísima también que comparten los líquidos con los gases es que estos son considerados fluidos. ¿Qué cosa es un fluido? Un fluido es aquella que presenta un movimiento espontáneo. Los sólidos no se mueven por sí solos. Yo coloco en un plano no inclinado, sino en una mesa plana, coloco una manzana
y la manzana no se mueve. Pero sin embargo, si en esa misma mesa horizontal yo agrego un poco de agua, el agua empieza a difundirse. Y ni hablar, si yo agarro un perfume y lanzo un poco de vapor o gas de perfume, ¿qué va a pasar? No se va a quedar quieto, sino que va a empezar a difundirse. ¿Quiénes son los que presentan movimiento espontáneo? Los líquidos y los gases. Los sólidos no presentan movimiento espontáneo. Por eso que los líquidos y los gases son considerados fluidos. En tanto, los sólidos y los líquidos son considerados estados condensados por tener las partículas juntas o cercanas. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí ya aproveché en explicarte todo lo que son las características. Recuerda que los estados de la materia son tres: sólido, líquido y gaseoso en el planeta Tierra. El cuarto estado, que es el plasmático, es un estado que no se da en la Tierra, es un estado que se da en el Sol, en las estrellas, en el universo en general, ¿ok? Listo, muchachos. Te dejo la pizarra para que copies. Continuamos. La materia se puede clasificar de muchas formas. El ser humano, para clasificar la materia, tuvo que realizarse una serie de preguntas, ¿no es cierto? Entonces empezamos por acá. La materia. La materia, como nosotros ya sabemos, es todo aquello que nos rodea, presenta masa, presenta volumen y en muchos casos es perceptible en nuestros sentidos. Pero esta materia era un universo de cosas y entonces el ser humano tuvo que hacerse una serie de preguntas para poder clasificarla, ¿no? ¿Cómo puedo yo ordenar esto? Porque es un universo de cosas. Y entonces lo que primero el ser humano se preguntó es que vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que es materia se puede representar por fórmulas químicas. Esa fue la primera pregunta que el ser humano se hizo. Todo lo que yo tengo en el universo como materia tiene fórmula química y entonces ese fue el punto inicial. Si la respuesta era sí, él dijo, de ahora en adelante a eso lo voy a llamar sustancia. Y obviamente su contraparte era, si era no, entonces lo llamaré mezcla. Y es así como empieza su famosa división, o disculpen, su famosa clasificación. Muy bien, entonces la primera pregunta era, esto a lo que yo he llamado materia, ¿la puedo representar mediante una fórmula química? Y entonces si su respuesta era sí, entonces diremos, entonces esto será llamado sustancia. Pero si mi respuesta era no se puede representar con fórmula, entonces eso lo llamó él mezcla. Ahí está. Y entonces esa es la primera forma como el ser humano trata de clasificar la materia. Lo que tiene fórmula a un lado y lo que no presenta fórmula al otro lado. En muchos textos también lo conocen como sustancia o sustancia pura, por si acaso. Entonces, ¿qué cosa es una sustancia? Una sustancia presenta las siguientes características. ¿Qué características va a presentar una sustancia? Bueno, una sustancia va a presentar algo que se conoce como composición definida. Composición definida significa de que tiene cantidades fijas y por lo tanto, como tiene composición definida, va a tener una fórmula química, porque recuerda que todo aquello que se puede representar mediante una fórmula química es porque tiene cantidades fijas. Como por ejemplo, ¿no? ¿Por qué al agua yo lo llamo H2O? Porque siempre el agua tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Eso es composición definida, cantidades fijas. Por eso es que presenta fórmula química. Ahora, obviamente, todo lo contrario a lo que yo te estoy comentando es lo que se propone ahora cuando se habla de mezcla, ¿no? La mezcla simplemente diremos que no presenta composición, definida y por lo tanto es evidente que no presenta fórmula. ¿Ok? No presenta fórmula. Entonces, esa es la primera idea para yo poder representar una materia. ¿Cómo diferencio si algo es materia o algo es mezcla? Por la fórmula. La sustancia presenta fórmula, la mezcla no presenta fórmula. ¿Ok? Ahora,
Vamos a empezar por este lado, ¿ok? Vamos a empezar por este lado. Ahora el ser humano ya sabe que para la izquierda va lo que tiene fórmula y para la derecha va lo que no tiene, en nuestro caso, ¿no? Ahora, ya, yo tengo todo aquello que tiene fórmula, pero ¿y ahora cómo lo clasifico? Porque hay todo. Entonces, la otra pregunta que se hace el ser humano es la siguiente, porque el ser humano es el que se tiene que hacer todas estas preguntas, ¿no? Porque él es el que va a tratar de clasificarlo, nadie lo va a clasificar por él. Entonces, la otra pregunta que ahora nace es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta? Ya, bacán. ¿Tiene fórmula química? Perfecto. Pero ¿todos están conformados por un solo elemento o hay algunos que tienen diferentes elementos? Ah, no. Hay algunos que solo tienen un elemento y hay otros que tienen varios elementos, pero todos tienen fórmula. Entonces, aquellos que solo tenían un elemento los llamó como sustancias simples o también conocidas como elementales. Sustancia simple o elemental. En tanto, a la que presentaba varios elementos lo llamó la sustancia compuesta. Ahí está. Sustancia simple o elemental, o también conocida como sustancia compuesta, la otra contraparte. Y entonces ahora, ya está. ¿Quiénes son las sustancias simples? Las sustancias simples van a ser los átomos de un mismo elemento. Entonces, ¿quiénes son las sustancias elementales? Todos los elementos de la tabla periódica, absolutamente todos. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Por favor, a ver, esa es pregunta de cultura general. No tengo que ser un postulante de la universidad para saber cuántos elementos tiene la tabla periódica. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? 118 elementos, entre naturales y artificiales. Ok, vamos a poner un par de ejemplos. ¿Quiénes, por ejemplo? A ver lo que se te ocurra. El litio, el magnesio, el cobre, el hierro, el oxígeno, el hidrógeno, el cloro, el titanio y así, así, así. Todos los elementos que están en la tabla periódica. Ahora, dentro de las sustancias simples ocurre algo bien interesante. Hay un fenómeno que recibe el nombre de alotropía. ¿Qué cosa es la alotropía? Te lo voy a comentar porque ya no tengo mucho espacio para escribirlo. La alotropía son las diferentes formas de cómo se puede presentar una misma sustancia elemental. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esto. Muy bien, estábamos en la alotropía. La alotropía, por ejemplo, tenemos algo conocido, los alótropos de oxígeno. Los alótropos de oxígeno. ¿Quiénes son los alótropos de oxígeno? El O2 y el O3. Los dos pertenecen al mismo elemento, pero están representados de manera diferente. Él solo son 2 átomos de oxígeno y ellos son 3 átomos de oxígeno. Ahora, ellos pertenecerán al mismo elemento, pero tienen propiedades diferentes. Otro ejemplo de esto, ¿quién es? Otro ejemplo de esto es el carbono en su forma de diamante y en su forma de grafito. Ok, ellos dos son carbono. Ellos dos son carbono. Ahora, si bien es cierto, los dos serán carbono, pero los dos presentan propiedades diferentes.
Por ejemplo, el diamante no conduce a la corriente, el grafito sí conduce a la corriente. Entonces, ¿qué características debe presentar la alotropía? Primero, que la alotropía solo se presenta en sustancias elementales. La alotropía no se presenta en compuestos ni en mezclas. Otra cosa es que los alótropos siempre deben estar en el mismo estado de agregación. El oxígeno y el ozono, los dos son gases. El carbono, con su forma de diamante y grafito, los dos son sólidos. No es posible que yo tenga dos alótropos y que uno sea sólido y el otro sea líquido. Imposible. Siempre deben de estar en el mismo estado de agregación. ¿Okay? Dos observaciones importantes. Cuando una sustancia es compuesta, cuando está formada por átomos diferentes. Por átomos diferentes. Y acá vamos a hablar de algunas cositas que siempre preguntan. Por ejemplo, tú ya sabes, ya de tu cultura general, tú sabes que la fórmula del agua es H2O. Eso es correcto, ¿no? Ya, pero eso no me importa mucho. A mí lo que me importa es esto que te voy a consultar. Esta agua, por tener solo dos elementos, se dice que es una sustancia del tipo binaria. ¿Por qué se le llama sustancia binaria? Porque solamente contiene dos elementos. Pero también se dice que es una sustancia triatómica. ¿Por qué es una sustancia triatómica? Porque tiene tres átomos, dos hidrógenos y un oxígeno. Ahora, otra cosita más es que, por ejemplo, el agua más o menos tiene esta estructura, ¿no? El agua tiene esta estructura. Ya esto tú lo conoces por tu curso de biología. Ahí está. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Yo puedo romper este enlace o no? Y si yo rompo ese enlace y también rompo este enlace, lo que yo puedo obtener ahora es simplemente hidrógeno, que en este caso sería 2, y puedo obtener oxígeno 2. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que si yo tengo una sustancia compuesta, si yo le aplico un medio denominado químico, yo puedo separarlo en sustancias elementales. Esa es una pregunta clásica. Las sustancias compuestas se pueden separar en sustancias elementales mediante medios químicos. Sin embargo, las sustancias elementales ya no se pueden separar en más elementales. ¿Ok? Perfecto. Sigamos hablando entonces ahora de lo otro. Esto era lo que tenía fórmula. Ahora es lo que no presenta fórmula. Lo que no presenta fórmula, el ser humano lo clasificó de acuerdo a lo que veía. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Cuando el ser humano ahora tiene estas cosas que no presentan fórmula, entonces piensa de una manera cómo lo va a tener que diferenciar. Y entonces el ser humano lo que va a hablar aquí para poder diferenciar es una mezcla, va a hablar de algo que se conoce como fases. Y entonces la pregunta ahora del millón es, ¿y qué cosas son las fases? Las fases son los diferentes estados de agregación en los que yo puedo observar, una mezcla. Por ejemplo, si yo tengo algo que contiene agua y aceite, ¿cuántas cosas ves? Veo dos cosas, veo el agua y veo el aceite. Hay dos fases líquidas que no se mezclan. Dos fases, listo. Sin embargo, si yo tengo agua y le agrego un vasito de alcohol, la pregunta es, ¿cuántas cosas ves? ¿Ves el agua y ves el alcohol o ves una sola situación? Una sola situación. Entonces hablaremos de una sola fase. Entonces el ser humano comenta y dice, si solamente presenta una sola fase, entonces estaremos hablando de una mezcla denominada homogénea. Ahí está. Pero si esta presenta más de una fase, entonces estaremos hablando de una mezcla del tipo heterogénea. Ahí está.
Listo, entonces esa es la manera súper sencilla de cómo diferenciar las mezclas. Si yo solamente veo una sola cosa es homogénea, si yo veo muchas cosas es heterogénea. Ahora, dentro de las mezclas homogéneas, nosotros vamos a tener, por ejemplo, mezclas homogéneas sólidas. Vamos a tener mezclas homogéneas sólidas. Estas mezclas homogéneas sólidas reciben otro nombre. Reciben el nombre de las famosas aleaciones. Estas aleaciones pueden ser, por ejemplo, ¿quién? El acero, el latón, el bronce, por ejemplo, ¿no? ¿Quién más? El amalgama. El amalgama. Esto de aquí son mezclas de metales. Por ejemplo, el acero es hierro y carbono. Genera una mezcla homogénea sólida. Pero también podemos tener mezclas homogéneas gaseosas, que no reciben un nombre en especial. Pero, por ejemplo, ¿quiénes son las mezclas homogéneas gaseosas? Es decir, en donde hay muchas cosas, pero yo no puedo ver ninguna de ellas. Facilísimo. El aire, por ejemplo. O también tenemos el famoso gas natural, ¿no? El gas natural que utilizamos en la cocina. Ahora también tenemos, ¿qué cosa? Las líquidas. Las mezclas homogéneas líquidas. ¿Quiénes serían una mezcla homogénea líquida? Algo que tú percibes todos los días. ¿Qué cosa? El agua potable, muy bien. El agua potable. ¿Quién más? La gasolina. ¿Quién más? El alcohol medicinal, por ejemplo, porque esa es una mezcla de agua y alcohol. Listo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos tener mezclas homogéneas que pueden ser sólidas, gaseosas o líquidas. Ahora, una característica importante de las mezclas, ¿sabes cuál es? Especialmente, bueno, las mezclas en realidad, es que las mezclas no generan cosas nuevas. Cuando yo hablo de mezclas es porque junto cosas, pero no me genera nada nuevo. Por ejemplo, cuando tú juntas agua y alcohol, ¿qué se genera? Nada nuevo. Sigue habiendo agua y alcohol. Por lo tanto, en las mezclas homogéneas, en general, en las mezclas se dice que las propiedades se conservan. ¿Por qué? Porque no generan nada nuevo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando licuamos un jugo, agrego fresa, agrego leche, agrego azúcar, agrego agua, todo se tritura, el tamaño de la partícula es más pequeñita, pero no tengo nada nuevo. Sigo teniendo agua, sigo teniendo leche, sigo teniendo lo que es este plátano, fresa, pero en tamaño más reducido, pero no ha cambiado nada, las propiedades se mantienen. Una mezcla heterogénea, sin embargo, es cuando hay más de una fase. Ahora, estas de acá también se van a poder clasificar en dos grupos. Hay unas que son conocidas como los famosos coloides. Los famosos coloides. Entonces tendríamos que averiguar qué es un coloide. Eso se ve en el tema de sistemas dispersos en química. Entonces, los coloides, como quién, por ejemplo, como la leche, como quién, por ejemplo, como la sangre, como quién también, tenemos también la tinta, el esmalte, ¿ok? La mantequilla, el queso, la neblina, ¿no? Las cremas, etcétera, son consideradas mezclas heterogéneas, pero también tenemos otras que son conocidas como las suspensiones, en donde estas claramente van a ser mezclas heterogéneas. Debido a que esta diferencia que hay entre coloides y suspensiones se da de acuerdo al tamaño de la partícula en el sistema disperso denominado fase dispersa. Cuando la partícula es muy pequeñita y no se puede ver nada, se habla de una solución, que es una mezcla homogénea cuyo tamaño de partícula es menor que 1 nanómetro. Imposible verlo ni con el microscopio, por eso es que no se pueden ver los componentes. En el caso de las heterogéneas, los coloides son aquellos que están con un tamaño de partícula entre 1 y 1000 nanómetros. Entonces, el tamaño de la partícula puede ser percibido cuando está cerca a los 1000 nanómetros.
Sin embargo, las suspensiones son aquellos que tienen las partículas más gigantes, como por ejemplo, ¿cuál? Las suspensiones, que tienen un tamaño de partícula de más de 1000 nanómetros. ¿Quiénes son suspensiones? Por ejemplo, son todos los jugos, los néctares, ¿no? Los néctar, ¿quién más? La leche, pero no la leche común, la leche de magnesia. La leche de magnesia, por ejemplo. ¿Quién más? El concreto. El concreto que puede ser incluso armado, es decir, que tiene fierro, aparte de arena, piedra, cemento y aparte de piedra, arena, cemento y agua, también tiene varillas de hierro. Y listo. Entonces, de esta manera es que el ser humano clasifica la materia. Mezclas homogéneas cuando no puedo ver los componentes y las mezclas heterogéneas cuando puedo percibir por lo menos más de dos cosas. ¿Ok? Listo, muchachos. Con eso hemos terminado toda la teoría.